Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga obrando en cada uno de ustedes, en sus familias. Y pues yo le agradezco mucho a Dios en este día que nos permite nuevamente reunirnos y pues seguir adelante con nuestras enseñanzas, con este básico G en el Centro Cristiano Zumpango. Yo le doy gracias a Dios porque en este día nos permite reunirnos para ver un tema más. El día de hoy vamos a ver el tema de la presentación de los niños. Es un tema, creo, todos son relevantes para nuestra vida de parte de Dios. Todo lo que nos enseña Dios son muy importantes. Pero en este especial habla mucho de nosotros hacia cómo educamos a nuestros hijos, cómo los disciplinamos. Y creo que pues Dios nos va a hablar al corazón. Pero ¿qué te parece si empezamos este día orando al Señor y poniéndonos en sus manos? Amén. Pues cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre, Señor, en este día nosotros, todos los que hoy nos reunimos, te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas poder comprender y entender el principio de cómo guiar, cómo consagrar a nuestros hijos, cómo presentártelos a ti, cómo poder dejarlos en tus manos. Ayúdanos a entender tu enseñanza, que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento y que nos permitas poder guardarlo en nuestro corazón, ponerlo por obra todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, que no sigamos siendo las mismas personas, que cada enseñanza que tú nos des nos siga transformando y nos siga renovando hasta que cada día nos parezcamos más a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues quiero invitarte a un texto, que es el texto que Dios puso en mi corazón como el texto base para este tema. Y acompáñame al Salmo 127, en los versos 3 al 5. En esta ocasión yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Salmo 127, versos 3 al 5. La escritura dice así: los hijos que tenemos son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Y a mí me llamó mucho la atención este texto en esta traducción, porque Dios menciona a través de esta escritura que nuestros hijos para nosotros son un regalo de Dios, son una recompensa de Dios y son una bendición de Dios. Y por consecuencia y por lo tanto, nuestros hijos deben de ser un tesoro para nosotros en esta tierra, en este mundo. Y seguramente para todos los que hoy tenemos hijos y Dios nos ha dado la bendición de ser papás, pues ese es nuestro sentir. Nuestros hijos son muy importantes para nuestras vidas. Imagínate para Dios. Para Dios son muy importantes, son muy valiosos nuestros hijos. Por eso nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad de educar, de guiar y enseñar a nuestros hijos todos los principios bíblicos para que ellos puedan tener una vida sustentada y fundamentada en las Escrituras. Y que por consecuencia en todo lo que hagan estén reflejando esa presencia de Dios en sus vidas y les vaya bien, porque el Señor en las Escrituras en Josué le dice que ese libro de la ley no se aparte de su boca, ni de día ni de noche lo meditará y lo guardará para que pueda hacer todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y creo que enseñar a nuestros hijos a vivir en un principio bíblico les va a ayudar en todos los aspectos de su vida. Por eso es muy importante que nosotros como papás aprendamos. Yo una vez aprendí de un siervo de Dios que me dijo que para ser un buen papá también tienes que aprender a ser un buen hijo de Dios. Creo que es un principio que tenemos que adquirir nosotros como papás. Nosotros a su vez somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y aprendemos de Él y aprendemos de Él a través también de las Escrituras para que nosotros que hoy también somos papás en esta tierra, en este mundo, aprendamos a enseñar los fundamentos bíblicos a nuestros hijos y ellos tengan una mejor vida en todos los días que Dios les permite estar aquí. Amén, hermanos.
Bueno, pues vamos a empezar con el primer punto de este tema, y es la consagración de los hijos. La consagración de los hijos. Y yo creo que muchas veces has escuchado la palabra consagrar, pero yo quiero leerte una definición de esta palabra. Dice esta definición: acción de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios. El vocablo se refiere a un creyente que se dedica a una vida de santidad y servicio. Creo que todos nuestros hijos, todos nosotros como papás queremos que nuestros hijos vivan una vida de santidad y de servicio a Dios. Y a mí me recordó una parte de la Escritura que dice que no hay mayor gozo que que el saber que tus hijos caminan en la verdad. Y creo que como papás también anhelamos que nuestros hijos caminen en la verdad. Y yo creo que es algo que Dios pide de nosotros, demanda de nosotros, que enseñemos a nuestros hijos, que consagremos a nuestros hijos, que los dediquemos a las cosas de Dios, a tener una vida de santidad y a una vida de servicio al Señor. Así es que esa es una definición que encontré de consagrar. Es de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios y que lo ayudan a tener una vida de santidad. Amén, hermanos. Bueno, pues, ¿qué te parece si me acompañas al primer texto de este día? Que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos del 19 al 28. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 19 al 28. Dice la Escritura: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Rama. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora, y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. ¿El Señor se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Allí ellos adoraron al Señor. Hermano, dedicarle uno de nuestros hijos a Dios es desear, en otras palabras, es desear que todo lo que Dios desea para ese niño venga a sus vidas. Y soltar a uno de nuestros hijos, dedicárselo a Dios, tal vez cuando si no conocíamos a Dios o no teníamos al Señor en nuestra vida, nos sonaba algo difícil. Pero hoy sabemos que entregarle a nuestros hijos al Señor es lo mejor que podemos hacer. No hay mejores manos que las manos de Dios para moldear, para criar, para enseñar. Pero sabemos obviamente que no lo va a hacer el Señor solo. Eso lo hace a través de nuestras vidas. Pero nosotros debemos de comprometernos con Dios a consagrar a nuestros hijos. En esta historia, Ana, la esposa de Elcana, era una mujer muy atribulada, dice la historia, que ella siempre había deseado tener un hijo, mas no había podido hacerlo o tenerlo. Pero el Señor escuchó un día su oración y ella en esa oración se comprometió con Dios a que cuando le diera ese hijo, ella se lo entregaría para que estuviera a su servicio de Dios, que toda su vida le iba a pertenecer a Dios.
Y ella cumplió su promesa en su tiempo. El hijo nació, ella lo preparó, lo amamantó durante el tiempo que era necesario, y al término de ese tiempo, ella cumplió su promesa y llevó al niño al templo y llamó al sacerdote Elí y se lo entregó y le dijo que dice el Señor concedió mi petición, ahora se lo entrego al Señor. Él le pertenecerá toda su vida. Y yo creo que es un deseo de nuestro corazón que nuestros hijos sirvan al Señor toda su vida. Ellos le pertenecen a Dios. Dice la palabra que el Señor es dueño de todo el mundo y todo lo que en él habita. Y nuestros hijos y nosotros habitamos en esta tierra y le pertenecen a Dios nuestros hijos. Así es que creo que es algo que debemos hacer todos nosotros, consagrar a nuestros hijos y dedicarlos al servicio de Dios. Consagrarlos me refiero a ir a enseñarles todos los principios bíblicos en su vida, en su preparación espiritual, en todos los aspectos. Porque la fe, nuestra fe, la palabra de Dios no solo aplica en una iglesia. La fe, la palabra de Dios aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Y queremos que cuando los estamos encomendando a Dios, los estamos consagrando a Dios y decimos esas palabras que Ana dijo, mis hijos le pertenecen a Dios siempre, es en todo. Y desde que nacen hasta que uno parte con el Señor y por la eternidad. Así es que es un sentir que debemos de tener todos nosotros, entregarle nuestros hijos a Dios a través de un compromiso que hacemos con Él. Y vamos a verlo cómo el Señor da una ordenanza al pueblo de Israel sobre los hijos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo del 21 al 24. Lucas 2, versos 21 al 24. Dice la Escritura: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Bueno, este es un mandato que el Señor nos da en la ley. El pueblo de Israel tenía que llevar al primer hijo varón de una mujer, lo tenía que consagrar al Señor, tenía que llevarlo y presentarlo al templo. Esa es una ley. Pero hoy nosotros siguiendo esa instrucción de Dios de consagrar a nuestros hijos, llevamos a todos, sea varón o sea mujercita, los llevamos a la iglesia, los presentamos delante de Dios, no porque Él no los conozca, realmente Él los conoce. Dice la palabra y dice la Escritura que Él formó o nos formó a todos desde el vientre de nuestra madre. En otra palabra dice que mi embrión te vio. El Señor está siempre en nuestras vidas, desde que nos concibe, está formando, tejiendo nuestras células, formando nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce. Y no es por eso que nosotros tenemos que llevar y presentar a nuestros hijos en la iglesia. Realmente es un compromiso nuestro como papás llevar a nuestros hijos y consagrarlos a Dios. Y en esa consagración, nosotros como papás nos comprometemos ante el Señor y ante la iglesia como testigos de ello, de ese compromiso, a guiar y a educar a nuestros hijos con un fundamento bíblico, a guiarlos en los caminos de Dios, a enseñarles la palabra de Dios y a hacerlos crecer durante toda su vida en ese principio que Dios nos da a través de las Escrituras. Realmente es nosotros los que nos comprometemos a hacerlo. Hoy, como Ana lo llevó y lo consagró al Señor y lo llevó al templo y se lo entregó a Elí, para que él lo educara en el templo y lo dedicara al servicio de Dios. Hoy tal vez no hacemos esa parte física de llevar a nuestros hijos y que vivan en el templo, pero sí la hacemos en la parte espiritual, donde consagramos a Dios a través de nuestra oración y nos comprometemos a Dios a dedicarlos a Él para que vivan conforme a su voluntad y le sirvan todos los días de su vida.
Es ese compromiso que adquirimos con el Señor. Amén. Y vamos a ver otro texto, hermanos, en este punto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 17. Lucas 18, de los versos del 15 al 17. Dice la Escritura: cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y aquí el Señor nos menciona: cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que los tocara y los bendijera. Y los discípulos, cuando vieron esto, los reprendieron y los alejaban del Señor. Pero entonces el Señor Jesús llamó a los niños y le dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Y sabes quiénes son los encargados de seguir llevando a la presencia de Dios a nuestros hijos? Somos nosotros, los papás. Ahí dice que los papás llevaban a sus hijitos a Jesús para que los bendijera. Y cada vez que nosotros como papás les estamos enseñando todos los principios bíblicos, la palabra de Dios, y a vivir la palabra de Dios, estamos llevándolos a la presencia de Dios para que Él los bendiga, que Él siga trayendo esa bendición sobre la vida de nuestros hijos a través de nosotros. Nosotros somos los encargados de estar llevándolos cada día a esa presencia de Dios. ¿Cómo? A través de las instrucciones, a través de leerles la palabra, a través del ejemplo, a través de crear disciplinas en ellos. Y ahorita vamos a ver algunos puntos y aspectos de lo que estoy mencionando. Pero, hermano, eso que hacían los papás antes, sabían que había bendición en el Señor Jesús. Nosotros como papás también lo sabemos. Todos los que hoy nosotros hemos nacido de nuevo, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, sabemos que en Él hay bendición, que en Él hay una vida segura, que Dios nos va a prosperar en todas las cosas, como dice la Escritura, pero no conforme a lo que el mundo dice, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Y yo creo que es una gran bendición poder seguir llevando a nuestros hijos a la iglesia a recibir instrucción. Hay enseñanzas bíblicas para nuestros pequeños, adolescentes, jóvenes, para los adultos, pero también en casa. Nosotros tenemos que prepararnos. Es una gran responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Y vuelvo a repetirte eso que un día escuché, que para ser un buen papá también debo de ser un buen hijo. Debo de ir a los pies de mi papá, ir a correr a que él me enseñe, para que nosotros podamos enseñar a la vez a nuestros hijos. No, muchas veces estamos criando a nuestros hijos como creemos, como la tradición en nuestra familia lo ha indicado durante muchas generaciones. Aún ya conociendo de la palabra de Dios, cometemos ese grave error de seguir enseñando como creemos, pero no nos preparamos para ser buenos papás. Y déjame darte un testimonio. Hace tiempo, en la empresa donde estaba yo trabajando, o estoy trabajando todavía, había un joven que, platicando con él de las Escrituras y platicando de nuestras familias, él me decía en ese momento: yo amo mucho a mis hijos. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo decía con mucho gozo, que él amaba mucho a sus hijos. Dice: los amo tanto que quisiera estar ahorita con ellos. Y yo le preguntaba, le digo: ¿en verdad amas a tus hijos? Y él me decía insistentemente: sí los amo mucho, tanto que yo quiero estar con ellos ahorita. Y yo creo que es un sentir de nosotros como papá, abrazar a nuestros hijos, apapachar a nuestros hijos, acariciar a nuestros hijos, besarlos. Y yo creo que es una forma de manifestar nuestro amor. Pero también el amor lo manifestamos al prepararnos nosotros para ser unos buenos papás. Y yo le preguntaba: si en verdad amas a tus hijos, ¿te estás preparando para ser un buen papá? Muchas veces escuchamos palabras que dicen: nadie nace para ser papá, nadie te puede enseñar. Pero déjame decirte que sí hay alguien que nos enseña a ser un buen papá, y es Dios. Es a través de las Escrituras que nos podemos preparar
para enseñar lo que debemos enseñar y hacer lo que debemos hacer. Para ser los papás que Dios espera que seamos. Así es que creo que sí hay una manera de prepararnos, y es a través de las Escrituras. Él formó a la familia, formó a nuestros hijos. Él es nuestro Padre, Él sabe cómo ser papá. Así es que creo que es algo que debemos de estar haciendo nosotros, preparándonos para ser buenos padres a través de las Escrituras. Ve cómo es tu Padre, ve cómo es Dios en nuestra vida, cómo nos enseña, cómo nos habla, cómo nos corrige. Eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial. Pero bueno, vamos al segundo punto. ¿Amén, hermanos? El segundo punto de este tema es la responsabilidad de los padres ante Dios. ¿Crees que tengamos responsabilidades, hermanos? Sí, tenemos mucha responsabilidad sobre la crianza y la educación de nuestros hijos. Y vamos a ver 3 puntos en este punto. Uno es la intercesión por los hijos. Y déjame leerte un concepto de intercesión. A lo mejor ya lo sabes, pero déjame leértelo. Es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. Nosotros como papás somos los encargados de estar intercediendo por nuestros hijos. Cuando ya son grandes, no, hermano, desde que nacen, siempre, desde que están concebidos en el vientre, estar orando por la vida de nuestros hijos en todos los aspectos de su vida. No porque sean pequeños no podemos orar por su carrera profesional, por su vida espiritual, por sus ministerios, por la protección. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, pero acompáñame a las Escrituras, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versos 13 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 13 al 19. Dice la Escritura: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y esta es una porción de la Escritura, donde nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos. Y está orando al Padre de una manera como creo que debemos orar por nuestros hijos. Y el Señor ahí menciona algunos aspectos. En el verso 15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nosotros, hermanos, como padres, debemos de estar intercediendo ante Dios por la protección de nuestros hijos en todas las cosas que están sucediendo. Dice: protégelos del maligno, porque no solamente es la maldad que de los que roban, secuestran o matan, sino también de las tentaciones que provocan que nuestros hijos se alejen de la voluntad y de la palabra de Dios. Debemos estar orando por esa protección divina que el Señor trae a sus vidas. Nosotros no podemos caminar con ellos, tal vez desde pequeños, pueden estar con nosotros y podemos ir guiándoles y cuidándolos cada día de su vida hasta cierta edad. Pero va a llegar el momento, hermanos, en que nosotros ya no podemos cuidarlos. Ellos tienen que salir al mundo y tienen que estar conviviendo con personas que no conocen a Dios, que pueden ser una influencia en sus vidas, pero nuestra oración es poderosa, hermano. Tal vez nosotros no podemos ver qué sucede en el ambiente espiritual, pero Dios me llevó a recordar esa historia donde estaba el apóstol Pedro. Estaba encarcelado y dice que lo metieron en los más profundos de los calabozos, le pusieron guardia, lo amarraron con cadenas. Pero la iglesia hacía oración sin cesar en la casa de María. Y dicen que cuando ellos estaban orando, Dios envió un ángel que le cortó las cadenas, lo sacó de aquella cárcel y lo llevó a su casa. Hermanos, la oración, la intercesión por nuestros hijos es muy importante, por esa protección de Dios en todos los aspectos, por todo aquello que el mundo está ocasionando, toda la maldad que está surgiendo
y por toda la tentación que el mundo trae o quiere traer a la vida de nuestros hijos. Debemos de interceder por ello. Y en el verso 17 dice, hazlos santos con tu verdad. Debemos de orar porque ellos sigan ese camino de Dios, esas enseñanzas que nosotros les estamos dando desde pequeños, basados en las Escrituras, basados en el Evangelio, que los van a ayudar, hermanos, a vivir una vida de santidad, a vivir la palabra de Dios. Dice, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y debemos de estar orando, intercediendo porque la palabra de Dios llegue a los corazones de nuestros hijos, que no solamente se quede en un conocimiento en la mente, sino que pueda haber comprensión en sus corazones de lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que si no comprendemos lo que leemos, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón y la semilla queda sin fruto. Y por eso muchas veces las influencias externas o las condiciones del mundo pueden afectar a nuestros hijos, porque tal vez todavía no llegan a esa comprensión de lo que dice la Escritura y de lo que Dios quiere para ellos. Pero dice ahí, tenemos que interceder, como dice ahí, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad, hermano. Que ellos puedan comprender esa enseñanza, que es la verdad, no lo que el mundo dice, sino lo que dice Dios a través de las Escrituras. Debemos de estar orando para que el Espíritu Santo traiga esa revelación a sus mentes, a sus corazones. Y aún desde pequeños, ellos van aprendiendo y tenemos que orar por ello mismo. En verdad, yo he visto pequeños hermanos que yo he visto cómo comprenden la palabra de Dios, cómo ellos la expresan con sus palabras de una manera tan sencilla, pero tan clara y tan comprensiva, hermanos, que me sorprende. Que muchas veces, a veces como gente adulta, a veces nos cuesta trabajo entenderla. Pero en verdad, aún desde pequeños debemos de estar orando porque esa palabra llegue al corazón de nuestros hijos, desde la niñez, desde la adolescencia, de la juventud. Siempre debemos estar orando porque su palabra llegue a los corazones de nuestros hijos. Y dice ahí, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Hermanos, creo que lo que más deseamos como papás, como hijos de Dios, es que nuestros hijos también vivan una vida en santidad. Qué mejor estar orando, intercediendo, porque nuestras enseñanzas que les estamos dando a nuestros hijos todos los días a través de la Escritura, hagan una experiencia viva en sus corazones. Amén, hermano. Bueno, ese es el primer punto. El segundo, el ejemplo a nuestros hijos. Siempre, creo que todos los días, en todo momento, estamos siendo ejemplo de nuestros hijos. Aun cuando son pequeñitos, cuando ya están en la adolescencia, y siempre estamos enseñando cosas. Y hace poco platicaba con un hermano, ¿por qué nuestros hijos muchas veces imitan todas las cosas que pues no son las mejores, que son a veces cosas que nosotros no deberíamos de estar haciendo? Pero un día escuché también a un siervo de Dios que me dijo, lo malo se pega, lo bueno no. Pero tenemos que ser ejemplo en todo momento y no cuidar nuestro comportamiento. A mí no me gusta emplear esa palabra de cuida tu comportamiento, tus actitudes. Creo que no. Creo que cuando Cristo ya es el Señor de nuestras vidas, nuestras actitudes tienen que cambiar, porque esa ya es nuestra nueva naturaleza. Tienen que brotar de nuestra vida esas actitudes que Dios trae a nuestra vida, porque así lo deseamos, porque lo queremos, porque se vuelven parte de nuestra vida, hermanos. Esa vieja manera de vivir ya pasó. En Cristo somos nuevas personas y tenemos que tener hábitos correctos para enseñar a nuestros hijos cómo vivir la palabra de Dios a través de nuestro ejemplo. Y déjame leerte una definición de ejemplo. Dice, es la acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Nuestras conductas pueden influenciar a otros a que nos imiten, ya sea en lo bueno o en lo malo, pero Dios nos manda a ser ejemplo en todas las cosas buenas, en todo lo que Dios nos enseña. Y acompáñame a la Escritura, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 19 al 20. Juan 5, versos 19 al 20. Dice la Escritura, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta.
Solo hago lo que veo que hace que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que ustedes los dejarán asombrados. Hermano, el Señor Jesús siempre es el ejemplo de nuestra vida. Lo hemos mencionado en diferentes temas que hemos visto. Nuestro ejemplo es muy importante en la vida de nuestros hijos. Déjame decirte un testimonio personal. Antes de conocer a Dios, pues yo no vivía en una vida ordenada. Yo vivía en muchas situaciones que hoy me avergüenzan. Pero le agradezco a Dios porque me abrió mis ojos. Pero durante mucho tiempo me hablaron de la palabra de Dios. Pero yo un día leí la escritura donde dice que yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero bendeciré por 1000 generaciones a los que me buscan y me aman. ¿Y será que Dios quiere castigar a nuestros hijos por nuestros errores? No, hermano, no es así. Es porque ellos siguen nuestro ejemplo. Ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Muchas veces vemos cómo hay situaciones de malos comportamientos, de actitudes incorrectas, porque nosotros hemos sido así. Y cuando yo leí esa palabra, en verdad tocó mi corazón el Señor, y yo le dije, yo decido que Dios bendiga a mis generaciones. Entonces Dios empezó a cambiar mis malos hábitos, mis malas costumbres, los vicios que había en mí, porque yo no quería que mis hijos siguieran mi ejemplo. Y yo decidí seguir con Cristo porque yo pensé en mis hijos. En ese momento yo pensé en mis hijos. Yo no seguía al Señor. Pero eso fue lo que me llevó a una vida diferente, a seguir a Cristo, a conocer a Cristo, cómo debía ser una vida cristiana. Y le doy gracias a Dios porque Él ha ido transformando nuestra vida, tanto la mía como la de mi familia. Y yo veo con gratitud, no siguen esos pasos que yo traía en aquellos entonces. Hay muchas otras cosas que debemos ir cambiando. Pero en verdad yo aprendí que nosotros podemos ser causa de que nuestros hijos se pierdan, porque somos un mal ejemplo. Pero Dios nos está diciendo que debemos de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. El apóstol Pablo dice en las Escrituras, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Nosotros estar imitando la vida de Cristo. Debemos de saber cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de las Escrituras y vivirlo, llevarlo por obra a nuestra vida. La forma en que hablaba, la forma en que se comportaba, la forma en que amaba, perdonaba. Todas las cosas que el Señor hacía, nosotros hacerlas. Y seguramente vamos a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y eso también va a ayudar a ese crecimiento, a esa consagración de nuestros hijos para Dios, hermano. Amén. Y tercer punto, instruir a los hijos en el camino. Es ir formando una vida espiritual, hermano. Pero déjame leerte la definición de instruir. Es comunicar sistemáticamente, continua u ordenada, conocimientos o doctrinas, enseñar o adoctrinar, informar a uno acerca de una cosa o comunicarle avisos o reglas de conducta. Y acompáñame a las Escrituras, al libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6. Este texto lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, hermano. Proverbios 22, verso 6. Dice la Escritura, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Ahí nos habla a nosotros como papás, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Qué debemos de estar enseñando, hermanos? ¿Cómo creo, como pienso? No. Debemos de estar enseñando la palabra de Dios. En la palabra de Dios no habla de religión, habla en el libro de Josué dice, este libro de instrucciones. Nosotros debemos estar leyendo esas instrucciones para nuestros hijos, estar dándoles esas enseñanzas. Y hoy estaba leyendo una porción de una enseñanza
que dice que nuestros hijos son como el barro. Es una masa, pero no tiene forma. Y ese barro tiene que ser formado. Y nosotros somos ese alfarero que va dándole forma a ese barro. Nosotros vamos dándole forma a nuestros hijos a través de la enseñanza. Así como dice la Escritura, que nosotros somos barro en las manos del alfarero y Él nos está formando como papá. También nosotros debemos de estar formando a nuestros hijos como Dios nos forma con ese barro. Nuestros hijos también son ese barro que nosotros, a través de las Escrituras, debemos de estar formando en ellos. Y déjame comentarte que también leí que una determinada edad para enseñar a cada uno de nuestros hijos los valores y las virtudes, para que ellos sean sensibles a esas enseñanzas, va de una edad de 3 a 12 años. En ese lapso de su edad, en ese tiempo de su edad, vamos formando su carácter, vamos formando y poniendo los valores en su corazón. Pero no solamente los valores que nos enseña la sociedad, sino todas las cosas, los valores que Dios nos enseña de las Escrituras. Vamos formando su carácter. Y no sé si has visto el fruto del Espíritu, donde vienen los aspectos del carácter de Dios. Nosotros, hermanos, debemos ir formando el carácter de nuestros hijos. A esa edad, desde pequeñitos, instruyéndolos en la palabra de Dios y que Dios vaya formando ese carácter en ellos, esa personalidad en ellos. Y es desde pequeño, es desde niños. Bueno, y muchos podríamos preguntar, bueno, ¿y nosotros que Dios nos alcanzó cuando somos grandes? ¿Qué podemos hacer? Pues seguir dándoles enseñanza. Tal vez la forma que educábamos a nuestros hijos de pequeños, que los sentábamos con nosotros, que se podían quedar quietos o jugando con ellos, tal vez ya no puede ser posible de esa manera. Pero sí podemos influenciar a nuestros hijos grandemente con nuestro ejemplo. Una vez escuché ahí en la televisión que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y hay algo que nosotros debemos demostrar, que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, cuando nosotros los vivimos y lo experimentamos en nuestra vida, y que traen cambios, y que se puede vivir la palabra de Dios. Por eso hay maneras que Dios te va a mostrar a través de las Escrituras de cómo ir instruyendo a nuestros hijos en la palabra. Y acompáñame en un texto más en este punto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, de los versos del 4 al 8. Deuteronomio 6, versos 4 al 8. Dice la Escritura: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hermano, hay algo que este texto dice al principio, en el verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero dice algo así: comprométete con todo tu corazón a cumplir cada uno de ellos. Porque cuando se los decimos a nuestros hijos, ellos tienen que ver en nosotros que nosotros los ponemos por obra. No solamente es recitarles a nuestros hijos los mandamientos, sino también tenemos que enseñarles toda la palabra de Dios a través de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros podemos decirle que lo que dice la Escritura, pero somos incongruentes porque nuestra manera de vivir no lo refleja. El Señor en este texto nos habla y nos dice que debemos de instruir a nuestros hijos diciéndoles: recítaselos a tus hijos una y otra vez, dice la Escritura, en tus conversaciones, cuando andes por la calle, cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Debemos de estar constantemente diciéndoles la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero dice algo: comprométete de todo tu corazón a cumplir cada uno de ellos.
porque también debemos reflejar lo que hablamos, lo que les estamos diciendo, que es lo correcto. Tenemos que enseñárselos. Amén, hermano. Tercer punto, disciplina y amonestación del Señor. Acompáñame a la escritura en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 4. Efesios 6, verso 4. Dice la escritura: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En otras palabras, hermanos, dice que debemos exponer a nuestros hijos, conforme están creciendo y desarrollándose, a las cosas que son verdad acerca del Señor, teniendo como centro de la crianza el Evangelio mismo. Dice ahí: mas críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y nosotros muchos cristianos, muchas familias cristianas, conocemos este texto, pero muchas veces desconocemos a qué se refiere el Señor con disciplina y amonestación del Señor. En la Biblia, en la palabra de Dios, no hay muchos textos donde el Señor nos hable directamente como responsables de la crianza y enseñanza de nuestros hijos, directamente a nosotros como papás. Solamente en esta carta de los Efesios y en la carta de los Colosenses. No habla mucho, pero hay algo, hermano. La palabra de Dios es perfecta. No es que a Dios se le haya olvidado poner más textos de cómo criar en amonestación y en disciplina del Señor. No es que se le haya olvidado. La Biblia, la palabra de Dios, contiene todo lo que nosotros debemos saber como papás de cómo criarlos y cómo educar a nuestros hijos, cómo amonestarlos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y todos nosotros como papás debemos saber cómo cumplir con estas instrucciones del Señor. Esto quiere decir que a medida que nosotros como papás, como padres, nos empapemos del contenido del Evangelio y cómo debemos ser influenciados por él, del Evangelio, en esa misma medida seremos los padres que debemos ser. Entre más nos metamos al Evangelio, a la palabra de Dios, a escudriñarla, a entenderla, vamos a ir conociendo cómo ir educando, cómo ir instruyendo, cómo ir criando a nuestros hijos en la disciplina de Dios y en la amonestación del Señor. Porque ya no es como nosotros pensamos. Muchas veces seguimos teniendo las mismas actitudes de nuestros padres o de nuestros abuelos, o somos influenciados por la televisión o por todos los medios que están llegando a nuestra vida. Déjame decirte que también los medios de comunicación influencian nuestra vida, también nos están educando y debemos saber qué es lo que estamos viendo. Y muchas veces nuestros comportamientos es lo que dice ahí. Pero entre más nos expongamos nosotros a la palabra de Dios, al Evangelio, nosotros como papás, cada día que nos empapemos más de Él, lo comprendamos más, hermanos, seguramente Dios nos va a ir formando a ser los papás que debemos ser y que Dios quiere que seamos. Debemos de estar constantemente a la luz del Evangelio, todos los días exponiéndonos a la luz del Evangelio. Y así, por la base y la crianza de nuestros hijos, la educación, la disciplina que ellos se va a formar en ellos, la forma en que debemos de hablarles, la forma en que debemos de corregirlos es bíblica, es a través de la Escritura. Nosotros tenemos un trabajo que debemos hacer de manera intencional, de una manera planeada. Es procurar el bien espiritual y físico de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a tener un trabajo de instruir a nuestros hijos, dice ahí, de criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Pero me llama la atención, como dice el Señor en la primera parte: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, porque nuestro trato, hermanos, no es bíblico. Muchas veces lo hacemos de una manera áspera, de una manera incomprensible. Y si queremos hacerlo conforme dice, a la disciplina y amonestación del Señor, no sé si tú te has puesto a pensar como papás, ¿cómo te trata Dios? Cuando te equivocas, ¿cómo Dios te reprende? ¿Cómo te corrige? ¿Cómo Dios va formando en ti un carácter? ¿Cómo te disciplina? ¿Cómo pone hábitos en tu vida? ¿Cómo te da instrucciones para que la vivas? Y creo que yo no he visto que Dios nos grite y nos tenga que
disciplinar a golpes. Ahorita vamos a otro punto aparte de la disciplina de este tema, pero así como Dios lo hace con nosotros, nosotros tenemos que disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Por eso te vuelvo a repetir, entre más nos metamos al Evangelio, más veamos las instrucciones de Dios. Todo el Evangelio, toda la Escritura dice la palabra que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y qué mejor obra que enseñar e instruir a nuestros hijos en el Evangelio y conforme al Evangelio, hermanos. Amén. Bueno, pasemos a un punto más, la vara de la corrección. Y pues tal vez muchos podemos pensar que la vara de la corrección es un palo. Y déjame decirte que físicamente puede ser una vara, pero también puede ser un símbolo de autoridad. Cuando yo escuché alguna vez este tema de la vara de la corrección, cometí el error de ir y pues, cortarme una varita, y creo que esas que hasta chiflan cuando uno las mueve. Pero no es así como Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos. Sí que utilicemos la disciplina física. Y vamos a verlo, hermanos, cómo Dios quiere que sea esta disciplina o corrección a través de la vara de la corrección. Acompáñame al Proverbio 22, verso 15. Proverbios 22, verso 15. Dice la Escritura: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y déjame decirte algo que dice aquí, que tal vez muchas veces hay palabras que lo leemos tan rápido que pasan desapercibidas. Pero aquí dice una palabra muy importante: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice que la vara de la corrección la debemos utilizar cuando hay necedad en el corazón de nuestros hijos. No siempre que cometan errores. Hay muchas veces que nuestros hijos, por su misma edad o lo pequeños que son, tal vez todavía no tienen esa coordinación física y van rompiendo cosas o van tirando cosas, y nosotros los regañamos y los corregimos como si hubieran hecho algo tan grave. Y fue con un error, fue una causa o una consecuencia de esa falta de coordinación o de crecimiento o madurez en su cuerpo todavía. Y queremos corregirlos en todo momento con esa vara, con esa parte física que a veces creemos que estamos haciendo bien. Pero el Señor es específico. Cuando hay necedad en el corazón de nuestros hijos, entonces debemos de utilizar esa vara. Muchas veces nuestros hijos, cuando van creciendo y los vamos invitando a hacer cosas con nosotros, a tener actividades que tal vez no conocían, y cometen errores, hermano, por la misma causa de desconocimiento o la falta de la experiencia, nos enojamos mucho y muchas veces los corregimos con golpes. Pero no es ahí donde dice el Señor que debemos de utilizar la vara. La vara, déjame decirte que la necedad es... Déjame decirte un concepto de necedad. Dice, persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. Desprovista quiere decir que no tiene inteligencia o sabiduría. El término necio designa particularmente al pecador, implicando la falta de conocimiento de Dios que se revela ante todo en los malvados. Cuanto más talento se haya recibido, tanta más responsabilidad se tiene. El que usa sus dotes para fines malos es un necio. Hermano, la necedad es lo contrario a la sabiduría. Es lo contrario al entendimiento. Entonces, la necedad es cuando se reta a la autoridad del papá. Cuando tú le das instrucciones a tus hijos, cuando estás viéndolos, que los puede llevar a hacerse daño, a llevarlos a una vida de pecado, y tú les estás hablando, o desde pequeñitos, que vemos a niños que hoy los estás hablando y los hemos tal vez malcriado, y a veces dejamos que se convierta esa parte de la niñez se convierta en necedad.
y los dejamos crecer así. Y muchas veces retan. Yo he visto a pequeñitos que inclusive llegan a pegarle a sus papás y los papás lo permiten. Y creo que a veces cometemos un grave error y no corregimos esa necedad en el corazón de nuestros hijos. Pero creo que Dios nos está dando la instrucción de utilizar la vara como un medio para que nuestros hijos corrijan ese sentir en su corazón. Y acompáñame a los Proverbios 15, en el verso del 31 al 33, hermano. Proverbios 15, de los versos del 31 al 33. Dice la Escritura: si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepte la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar a ser humilde. Y déjame decirte que la disciplina, a veces como papás creemos, y más en estos tiempos donde se habla mucho de los derechos humanos, que no podemos corregir a nuestros hijos desde pequeños porque les estamos haciendo un daño psicológico o físico. Déjame, ahorita te voy a leer otra porción de la palabra donde dice lo contrario. Pero muchas veces nosotros adquirimos ese conocimiento de lo que escuchamos del mundo, pero no venimos a la Escritura y vemos lo que Dios nos dice. Y tratamos de evitar que nuestros hijos les duela, tratamos de evitar una corrección física cuando creo que a veces es necesaria. Por eso muchas veces vemos que nuestros hijos van creciendo en rebeldía, alejándose de la palabra de Dios porque nunca quisimos disciplinarlos de una manera física. Dios nos permite hacerlo. Tal vez hoy vemos a muchos papás que al corregirlos de una manera física, tomar una disciplina física donde hay una corrección, tanto que hay un desconocimiento de Dios, no solamente creamos o provocamos un enojo a nuestros hijos, sino provocamos algo mayor. Les hacemos daño. Dios no nos manda a dañar a nuestros hijos, a maltratar a nuestros hijos. Debemos de corregirlos solamente. Y algo que aprendí también en el Señor es que cuando corregimos a nuestros hijos, no debemos de hacerlos de una manera airada. Dice la Escritura: airaos pero no pequéis. Y muchas veces cuando estamos enojados y queremos corregir a nuestros hijos con la vara de la corrección, tendemos a lastimarlos más que corregirlos. Dios no quiere que lastimemos a nuestros hijos, sino que los corrijamos en amor. Y por amor los corregimos. Dice la Escritura que el Señor a que toma como hijo lo corrige o lo azota. Nosotros amamos a nuestros hijos y debemos corregirlos. Dice aquí en esta porción de la palabra: acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Y ese debe ser un sentido en el corazón de nosotros como papás. No es maltratar a nuestros hijos, no es dañarlos, es buscar que ellos mejoren su vida, que no cometan ese error, porque seguramente los va a llevar a una posición en su vida que les puede ocasionar un gran daño. Y déjame leerte dos cosas que genera la vara de la corrección. Acompáñame al libro de los Proverbios 23:13. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pero fíjate cómo dice la Escritura: no rehúses corregir al muchacho. Y muchas veces, hermano, hoy en día rehusamos corregir al muchacho. Es que cómo le voy a pegar a mi hijo porque está chiquito, porque le va a doler. Y rehusamos corregir al muchacho desconociendo que estamos generándole en un mal. Dice: porque si lo castigas con vara no morirá. No vamos a crear en ellos un mal psicológico o un mal físico. Solamente dice, fíjate lo que dice que ocasiona corregirlos con la corrección de la vara. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando corregimos a nuestros hijos, hermano, estamos ayudando a que ellos no tomen un camino que los va a llevar a la perdición y al infierno. Nosotros, hermano, tal vez en nuestro corazón nos duele corregir a nuestros hijos, pero debemos hacerlo como el Señor lo hace con nosotros. El Señor nos disciplina, pero no nos disciplina para maltratarnos. No confundamos que Dios nos permite corregir a nosotros de una manera física para maltratar a nuestros hijos. Porque sabemos y hemos visto en las noticias y cerca de nosotros, y más en estos tiempos de pandemia,
que cómo los papás están maltratando a los hijos, porque no los soportan, porque no saben cómo educar, porque no saben cómo guiar, porque no saben cómo formar en ellos un carácter. Pero Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de disciplinar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermano, Dios nos permite corregir a nuestros hijos con vara, pero no es para dañarlos, es para salvarlos del infierno. Vuelvo a decirte, dice la Escritura, no rehúses corregir al muchacho. El mundo te puede decir que le estás ocasionando un daño psicológico. Durante muchos años a nosotros nos corrigieron, tal vez de una mala manera, pero creo que no nos ocasionó un daño psicológico. Al contrario, yo agradezco muchas correcciones que mi mamá me hizo, inclusive ya de grande, físicamente. Y le agradezco a Dios por la vida de mi madre, porque eso ayudó a que yo no me fuera hacia todavía cosas peores de las que hice. La disciplina física sí ayuda, hermano. Y déjame decirte otro beneficio de esta disciplina física. En Proverbios 29, en el verso 15. Proverbios 29 del verso 15. Dice la Escritura, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuál de estas dos cosas quieres tú, hermano? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hoy veo, en verdad, a muchos niños, a muchos que han crecido, los conocí de niños. Hoy veo a muchos jóvenes que han crecido a mi alrededor en la comunidad donde vivo. Y veo cuando eran niños tranquilos, eran niños educados, respetuosos. Como hoy veo a niños, hermanos, que ignoran a sus padres, que inclusive ofenden a sus padres, los agreden tanto física y verbalmente. Creo que tú no quieres eso para tu hijo. Creo que yo prefiero la primera parte. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sabes qué es la sabiduría? Dice que el conocimiento del Altísimo es el principio de la sabiduría. Eso los va a acercar a Dios, hermano. A veces nuestra mente puede pensar que no, pero Dios jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el entendimiento es apartarse del mal. Dios quiere que nuestros hijos sean entendidos, para que ellos tomen la decisión cuando vayan creciendo, no se aparten del camino que tú les enseñaste desde pequeño. Dice la Escritura, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuera grande, no se apartará de él. Hermano, cuando enseñamos e instruimos a nuestros hijos desde pequeños, en las Escrituras, en la palabra de Dios, y los disciplinamos, y los instruimos, o amonestamos como dice Dios, vamos a provocar en ellos sabiduría, temor de Dios, obediencia a Dios, respeto a Dios. Y vamos a alejar de ellos el infierno, ese camino de perdición. Dice, en este texto al final dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Creo que es algo que ninguno de nosotros deseamos, que nuestros hijos sean de vergüenza, sino deseamos lo que dice la Escritura, que no haya mayor gozo en que nuestros hijos caminen en la verdad. Creo que tú y yo queremos que nuestros hijos crezcan, se desarrollen siempre en una vida basada en las Escrituras. Pues, hermano, esto fue todo en este tema, pero quiero llevarte a una acción práctica. Este tema nos ha hablado de consagrar a nuestros hijos, de cuál es nuestra responsabilidad como papás, de cómo instruir, de cómo corregir a nuestros hijos. Y quiero llevarte a una acción práctica. Haz un programa educativo para tus hijos. Creo que casi todos tenemos hijos. A unos pequeños, otros más adolescentes, otros mayores. Hay entre nosotros quienes tenemos hijos mayores. Haz un programa educativo, un plan educativo, hermano. Hay planes educativos en la escuela secular. Te voy a decir un concepto de un plan educativo. Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico
El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. Creo que todos queremos que nuestros hijos sean de bendición, que se comporten como hijos de Dios. Hermanos, haz un programa para tu hijo, donde pongas los temas que le vas a dar y la forma en que se los vas a explicar y los vas a aplicar en sus vidas. No importa si son pequeños, adolescentes o adultos. Hazlo, hermano. Te invito a hacer esa acción práctica. ¿Y te parece si nos despedimos con una oración? Cierra tus ojos. Padre, yo te agradezco en este día por tu enseñanza. Gracias por enseñarnos lo que tú quieres que hagamos con nuestros hijos, educarlos y guiarlos y enseñarles todos los preceptos, mandamientos que tú nos das a través de la Escritura. Ayúdanos a ser los papás que tú estás esperando de cada uno de nosotros e ir formando a nuestros hijos como hijos de Dios. Ayúdanos a vivirlo y experimentar tu palabra todos los días. Permite que haya esa hambre en nuestro corazón de tu palabra y que nos expongamos en todo momento, Señor, al Evangelio y que nuestra vida refleje lo que vamos a enseñar. Ayúdanos. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.